Comienzan los años 60. España aún se encuentra bajo el régimen del dictador Franco. No obstante, el boom turístico y la apertura internacional del régimen tras su ingreso en Naciones Unidas de las manos de los Estados Unidos traerán tiempos de cambio y renovación política. Durante estos años la oposición a la dictadura irá creciendo y materializándose en los movimientos estudiantiles y la intensificación de la actividad de los partidos clandestinos. En este contexto de agitación política y social, con la dictadura enfrentada a un punto de inflexión, se producirán escisiones en el principal actor político del regionalismo vasco, el Partido Nacionalista Vasco, que llevarán eventualmente a la formación de la banda terrorista ETA. Sus objetivos son claros: alcanzar la independencia de Euskal Herria, región formada por País Vasco, Navarra y el País Vasco francés principalmente, en forma de un Estado socialista vasco soberano. Para ello, ETA no dudará en hacer uso de la violencia. Durante su tiempo en activo cometerán asesinatos, secuestros y extorsiones de todo tipo, tanto fuera como en el propio País Vasco. Todos ellos dirigidos a alcanzar por la fuerza la independencia de Euskal Herria. Mientras tanto, la dictadura está llegando a su final. El dictador se encuentra inmerso en una enfermedad que le obliga a delegar sus funciones de gobierno. Además, la corrupción y la impopularidad debida al asunto Matesa o a la Marcha Verde en el Sáhara ponen al gobierno en una situación complicada. Si bien el del guardia civil José Antonio Pardines en 1968 fue el primer asesinato de la banda terrorista, sin duda alcanzarán su primer pico de gran relevancia mediática cuando, en 1973, se produzca el atentado con explosivos contra el coche en el que viajaba Carrero Blanco, presidente del gobierno debido a la enfermedad de Franco. Con la muerte del dictador en 1975 comienza la transición a la democracia tras años de supresión de libertades, persecución política y censura política. Este proceso conduciría a la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978, surgida del consenso de muy diversas fuerzas políticas, que contemplaría la creación de una comunidad autónoma para el País Vasco. Pero todo ello no se traduciría en un apaciguamiento de las estrategias violentas de ETA, por el contrario, serán los años más violentos de la banda terrorista, que durante este periodo cometerá la mayor parte de sus asesinatos y secuestros. Tan solo entre 1978 y 1980 llegará a superarse la trágica cifra de 200 muertos. El 2 de diciembre de 1982, Felipe González asumirá la presidencia del Gobierno de España, tras la victoria del Partido Socialista en las elecciones generales de ese mismo año. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentará el nuevo gobierno de González en materia de seguridad interior será la creciente violencia del terrorismo Berchale. Durante estos años se producirá la formación de Local, Grupo Antiterrorista de Liberación, un grupo armado formado por policías y mercenarios contrarios a ETA. En la práctica, hará la guerra sucia a ETA cometiendo asesinatos y secuestros de sus simpatizantes, con la complicidad de altos cargos del gobierno socialista. El estallido del escándalo de Local, junto a la crisis económica y los casos de corrupción, producirá la caída del gobierno en 1996. ¿Qué recuerdas de la época de Local? En esa época estaba estudiando en la universidad, cuando se desarrolló toda la movida de Local. El de dos chicos jóvenes de 18 años que son las seis Zavala, caso de las seis Zavala, que los trincaron en Bayona, en Francia, y los metieron en un chaurrondo, era un cuartel que estaba en San Sebastián, donde se ejercía tortura, bestia, a lo bestia. Lo llevaba un tipo, ¿cómo se llamaba? Galindo, puede ser, si mi memoria no me falla, un tipo que aplicaba el terror. Y allí los torturaron, lo hicieron tan pedazos que no les quedó otra más que hacerlos desaparecer, porque no había manera de justificar aquella barbarie. Y entonces, ¿cómo lo hicieron desaparecer? Pues se lo llevaron tal, lo hicieron cavar un buquete, le pegaron 4 tiros en la cabeza y le echaron calvivo encima. Aunque ETA no volvería a desatar un terror comparable de los años de plomo, los atentados seguirán sucediéndose por todo el país. Entre los que se produjeron durante esta época, el más mortal llevado a cabo sería el atentado de Hipercor en 1987 en Barcelona. Destacamos el atentado en la prisión de Málaga. Y otra noticia que no es tan buena: alrededor de las 6 de esta madrugada, un artefacto colocado en un vehículo hacía explosión a escasos metros de la entrada principal de la prisión provincial de Málaga. 4 personas, 3 mujeres y un hombre, han resultado heridas, aunque ninguna ha sido hospitalizada. ETA ha reivindicado la autoría del atentado mediante una llamada a la emisora COPE de Málaga. O el asesinato del concejal malagueño del Partido Popular, José Martín Carpena, en el año 2000. Sin embargo, desde la llegada de la democracia, comenzaba a cuestionarse la necesidad de continuar con el terrorismo como vía de acción política. Ahora, el País Vasco podía defender su independencia en las instituciones democráticas del Estado.
De esta manera, tras conocerse el asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP de Guipúzcoa secuestrado por ETA para extorsionar al gobierno nacional en 1997, se produjo una gran consternación en la sociedad vasca. ¿Qué recuerdas de ETA y concretamente del asesinato de Martín Carpena? Deciros que yo he vivido durante 28 años en el País Vasco y entonces pues he vivido de primera mano todo lo que es el nacimiento de ETA y el desarrollo de la banda terrorista, ¿no? Deciros que al principio pues hubo una especie de, en todo el país, no solamente en el País Vasco, de connivencia con ETA, pues porque se justificaba de alguna manera los asesinatos de algunas personas, vamos a decir así en general, porque suponía la continuidad del régimen fascista de Franco, ¿no? Entonces hubo luego solamente en el País Vasco continuó ese sentimiento nacionalista exacerbado con ETA, pero en el resto del país fue diluyéndose. El asesinato de Miguel Ángel Blanco, es decir, era una muerte anunciada, pero nadie se creía que ETA iba a ser capaz de asesinar después de un secuestro a un muchacho joven que era un concejal de un pueblo pequeño de Guipúzcoa, de Ermua, y eso supuso que la gente se echara mayoritariamente a la calle, ¿no? Que eso no había pasado sobre todo en el País Vasco. En el País Vasco la gente tenía miedo a expresar ideas contrarias a lo que era ese nacionalismo abertzale. En Málaga, en concreto, el asesinato de Martín Carpena, un asesinato a sangre fría, con su familia delante, con su mujer y su hija, ¿no? Pues eso también fue algo ya, pues eso, que es que el terrorismo no tiene ningún sentido, ¿eh? Ni se podía justificar al principio, ni se podía justificar al final. Pero ya desde luego la última parte de ese terrorismo de ETA era algo sin sentido, porque ya estábamos en democracia, había una vía legal, tú puedes defender tus ideas democráticas como tú quieras, las ideas que tú tengas, pero siempre por los cauces legales. Durante el siglo XXI tendrá lugar una serie de negociaciones entre el gobierno y la banda terrorista con la que se irán alcanzando altos al fuego temporales. A su vez, se producirá una gran agitación en el entorno político de ETA, con la refundación de Herri Batasuna en Batasuna, partido político que más tarde sería prohibido en 2003. A pesar de ello, destacarán el atentado a una casa cuartel de la Guardia Civil en Burgos en 2009 y especialmente los atentados del 11M en Madrid. Estos últimos, cuya autoría fue originalmente adjudicada a ETA por el gobierno de Aznar, causarían una gran polémica anterior a las elecciones de 2004. Finalmente, no se encontraron pruebas concluyentes de la actuación de ETA. Se trataba de un atentado islamista llevado a cabo por Al-Qaeda. El juez atribuye toda la responsabilidad a la célula yihadista. Ninguna de estas pruebas, sometida a contradicción en el plenario, avala la tesis alternativa de la defensa. Añadiendo que ninguna prueba avala la tesis de la autoría de ETA. Tras varios intentos frustrados, en octubre de 2011 el gobierno de Zapatero alcanzaría el anuncio del cese definitivo de la actividad armada de ETA. Por consiguiente, ETA ha decidido declarar un alto el fuego permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional. Este es el compromiso firme de ETA con un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada. Posteriormente, la banda terrorista anunciaría de forma unilateral su disolución en 2017. A día de hoy, tras 6 décadas de terrorismo, 187 miembros de la banda terrorista han sido encarcelados y las víctimas contabilizadas ascienden aproximadamente a unos 854 muertos.